Me han preguntado tantas veces por qué he tardado todo este tiempo en volver a Turquía y la verdad es que no sé qué responder. Podría decir que tengo miedo a volar, pero yo sé que en el fondo no es esa la razón. Han pasado 12 años desde la última vez que aterricé en Estambul. Muchas cosas han cambiado, pero hay otras que siguen igual. Y yo necesitaba sentir que regresaba a mi otra casa, nada más llegar. ¿Sabíais que el künefe es mi postre favorito porque me da absoluta felicidad? ¡Qué rico, por favor! Está muy bueno. Por fin. Está buenísimo. No sabría decir qué lugar tenía más ganas de volver a ver, pero sin duda este era uno de ellos. Aquí se respira historia. Es el antiguo hipódromo de la ciudad, inspirado en el Circo Máximo de Roma, en donde los ciudadanos asistieron a las carreras de cuadrigas, competiciones y otros espectáculos durante más de 1000 años. De todo aquello aún sobrevive, entre otras cosas, el obelisco de Teodosio, traído de Egipto en el siglo IV, y la columna serpentiforme, traída del templo de Apolo en Delfos por Constantino I. Estamos caminando por la plaza del hipódromo y está sonando la llamada a la oración de la mezquita azul, que la tenemos aquí al lado. Aquí detrás está la mezquita azul. Y es muy curioso porque se contestan una a otra con Santa Sofía, que está enfrente de la mezquita azul. Ahora es Santa Sofía. Y claro, porque ahora es una mezquita, entonces es muy bonito de escuchar, la verdad. Sí. Frente a mí, la respuesta otomana a la majestuosidad de Santa Sofía, ya que se dice que la mezquita azul, o de Sultanahmet, como la conocen los turcos por el sultán que la mandó construir, nació para ser más impresionante y rivalizar con Santa Sofía, y de esta manera quedaron ambas unidas para siempre. Cuando se construyó, tenía el mismo número de minaretes que la mezquita de la Meca, la más sagrada de todas, lo que supuso una gran provocación, pero el asunto quedó solucionado añadiendo un minarete más a la Meca. Y si queréis saber de dónde viene el nombre de Mezquita Azul, ahí lo tenéis, por sus carísimos azulejos azules que colorean su interior y exterior. Siempre que vengo a Estambul entro en este cementerio para dar un paseo. En general todos los cementerios otomanos tienen este aspecto, con tumbas sobrias, versos del Corán escritos en ellas y mucha vegetación para simbolizar la vida después de la muerte. Ya lo sabréis, pero os lo confirmo, se come de maravilla en Turquía. ¿Cuántas personas antes que yo habrán disfrutado de las mismas vistas? Y es que la Torre de Gálata lleva ahí, con su silueta recortándose en el cielo, 7 siglos. Estamos pasando el puente de Gálata, que es una de mis zonas preferidas de Estambul. Y aunque no es el puente que une Asia con Europa, lo que más echaba de menos de Estambul era cruzarlo. La mezquita de Ortaköy nos recibió con esa luz tan bonita del atardecer que siempre nos regala el Bósforo. Hemos caminado 1 hora y media, por lo menos, para poder llegar hasta aquí. 8 kilómetros. 8 kilómetros, hay que volver. Sí, no sabemos cómo volver. Entonces, sigue haciendo dedo. Aquel yate tiene buena pinta.
Aquel día cenamos mezzé con mi amigo Soner. Los mezzé son pequeños aperitivos muy variados y muy sabrosos que suelen acompañarse con pan. Y de postre, halva de tahini con helado y halva de Gallipoli con queso y helado. Nunca he visto Estambul tan bonita como aquella noche. Con un nudo en la garganta, confirmé una vez más que es la ciudad más hermosa del mundo. La mezquita nueva es mi preferida. Pero que no os deje engañar su nombre, a menos que creáis que tener 3 siglos de historia se considera ser nueva, aunque comparada con otras mezquitas de la ciudad, sí que lo fue. Parece ser que en Estambul hay en torno a 3.000 mezquitas y se calcula que entre 2 y 3.000 muezines encargados de llamar a la oración diariamente. En un puestecito al lado de la mezquita compré bulbos de tulipán, la flor nacional de Turquía. Más moderno que el Gran Bazar, pero también con unos siglos de historia a sus espaldas, el Bazar de las Especias fue construido para recaudar fondos para la mezquita nueva. Y como podéis ver, en él no solamente se venden especias, se puede encontrar de todo, o casi. No sabía cómo de cambiada me iba a encontrar a Estambul después de más de una década. Todos me habían dicho que ahora era muy diferente, y sí, puede que tengan razón. Pero yo también he cambiado. Fener es el antiguo barrio griego de la ciudad. Es también donde se encuentra el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Es imposible estar en Turquía y pasar hambre, y es que yo necesitaría un mes entero para poder probarlo todo y otro para repetir. ¿Cómo resistirse a este plato de kebab de berenjena? Si os gustan las berenjenas como a mí, os lo recomiendo. Y aquí estoy yo flipando con el beiti kebab, que es carne asada en las brasas y envuelta en pan como un durum. Vamos a probar el içli köfte. Un consejo, por muchas ganas que tengáis de probarlo, esperad a que se enfríe. ¿Cuánto daría por volverme a tomar un café turco como aquel día, con esas vistas al Cuerno de Oro? Desde el café de Piegloti, otro de mis lugares favoritos de Estambul, es fácil comprender por qué la gente se acaba enamorando de esta ciudad. Se le llama así porque su forma se asemeja a un cuerno y los reflejos del sol en sus aguas al atardecer hacen creer que es de oro. Tenía el recuerdo de esta mezquita de la primera vez que estuve en Turquía, hace exactamente 20 años, y no había vuelto desde entonces. ¿Sabíais que es la primera mezquita que se levantó en la ciudad y por tanto es la más antigua de todas? Se construyó solamente 5 años después de la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed II. Aunque os pueda sorprender, también es la más sagrada de todas y uno de los centros de peregrinación más importantes del Islam, puesto que aquí se encuentra la tumba de Eyüp Sultán. No sé cómo me las arreglo, pero siempre acabo volviendo a este puente.
Esa noche cenamos sopa de lentejas y de postre una degustación del mejor baklava que he probado nunca. Es que lo hacen incluso de chocolate y otro con helado dentro y los llaman soğuk baklava. Esta mezquita, una de las más grandes de la ciudad, lleva el nombre del sultán que la mandó hacer. Seguro que os suena, fue Solimán el Magnífico. Mimar Sinan, su constructor, quizá también nos resulta familiar porque es una de las figuras más importantes de la arquitectura otomana y está enterrado aquí. Bueno, no solo él, también el propio Solimán, uno de los sultanes más influyentes de la historia, y su esposa, Hürrem, quien llegó a tener un papel considerable en la corte. Me había propuesto el reto de probar uno de los postres más populares de Turquía y que además nos llega de época otomana. El único pero que está hecho con pechuga de pollo. La leyenda cuenta que cuando en las cocinas del palacio se quedaron sin ingredientes para hacer el postre al sultán, improvisaron con el pollo. Y hasta hoy. Está bueno. ¿Seguro? Sí. No mientes. No. ¿Ganas? Aunque el verdadero reto no fue probarlo, sino convencer a Marta de que lo probara ella. Pero no está malo. No lo recomiendo. Creo que ella prefiere este otro tipo de dulces. En sus 1500 años de historia, Santa Sofía pasó más de 900 siendo basílica, cerca de 500 siendo mezquita y casi 100 siendo museo por deseo de Atatürk. Desde el 2020 vuelve a ser una mezquita y os seré sincera, no sabía cómo me iba a sentir al respecto al entrar. Es abrumador imaginar cuántos rezos habrán escuchado sus paredes y que siguen escuchando. Sonidos de oraciones tan diferentes pero que buscan algo muy parecido y que convierten a este templo en un símbolo de tolerancia. Quizá la esencia de Santa Sofía vaya más allá de las diferentes religiones y haga honor a su nombre, Santa Sabiduría. Sabiduría para ser refugio y testigo de tantos y acoger a creyentes y no creyentes por igual. Es verdad que no se parece a la Santa Sofía que yo recordaba. No solo por las alfombras, tampoco se pueden visitar los impresionantes mosaicos bizantinos y la mayoría de las representaciones están cubiertas por telas. Aún así, sentí una paz absoluta allí sentada, bajo una cúpula que durante siglos fue la más grande del mundo. El último día ponemos rumbo a las Islas Príncipe, 9 islas que se encuentran en el Mar de Mármara, a 1 hora y media más o menos de navegación desde Estambul. Se llaman así porque durante siglos fueron utilizadas como lugar de exilio para príncipes y miembros de la familia imperial. Aquí se respira un ambiente tranquilo y relajante, y en parte me da la impresión de que hacemos un viaje a otra época, así que le voy a dar un toque vintage a las imágenes. Nos recorrimos la isla en bicicleta junto con mi amigo Emre, al que tenéis que agradecer que mis vídeos tengan subtítulos en turco, porque él es quien los traduce. Que no falte nunca la parada obligatoria para acariciar a los cientos de gatos que hay por todas partes. Los turcos sienten un especial respeto por estos animales y los tratan con todo el cariño del mundo. De ahí que cuando nos sentamos a reponer fuerzas, se nos uniera un miembro más al grupo con mucho descaro y con bastantes malos modales en la mesa, por cierto. Aún así, ahí acabó sentado con nosotros compartiendo banquete. También teníamos nuestro público, aunque por mirarnos a nosotros se estaban perdiendo estas vistas tan increíbles a Estambul. Pedaleando llegamos a la casa museo de este escritor turco. Mientras miraba esas gaviotas, no me cabía duda
de que la tierra acaba atrayendo a la gente a donde pertenece. Orhan Pamuk escribió que la vida no puede ser tan mala cuando al menos podemos darnos un paseo por el Bósforo, y desde luego mi vida en aquel momento era de todo menos mala. Muchos me preguntan por qué he tardado tanto en volver, y tengo que confesar que sí sé la respuesta. Efectivamente ha sido por miedo, aunque no a volar, sino al momento de tener que marcharme otra vez.